베레아 사람은 Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió extinción, y no pocos hombres. Amén. 아멘. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사를 주 위하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 우리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주로 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 거룩한 하나님, Padre Dios glorioso, damos gracias porque en el día de hoy hemos venido delante tuyo. Damos gracias porque nos has guiado a poder entregar este culto delante tuyo. Padre, como Cristo nos ha mostrado cómo tenemos que vivir allá, un Señor, a poder servir y amar a tu iglesia. Y allá, un ser que nosotros podamos ser verdaderos miembros de la iglesia Songnam. Allá, un Señor, que este culto sea en el cual podamos entregar delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 성자의 귀한 몸 날 위하여 버리신 그 사랑 고마워라. 내 머리 조 앞에 조아려 하는 날 나 무엇 주님께 바치리까. 지금도 날 위해 간구하신 이 옅은 믿음이 아옵나니 주님의 참 사랑 고맙고 놀라와 찬송과 기도를 쉬지 않네. 주님의 십자가 나도 지고 신실한 믿음과 마음으로 형제의 사랑과 친절한 위로를 네게나 베풀게 하옵소서. 만 가지 은혜를 받았으니 내 평생 슬프나 즐거우나 이 몸을 온전히 주님께 바쳐서 주님만 위하여 늘 살겠네. 보혈의 공로를 의지하여 En este momento oremos en arrepentimiento y dependamos de la sangre de Cristo para recibir la gracia. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, que todos nosotros seamos personas que dependamos de la sangre de Cristo. Perdona, Señor, a cada uno de nosotros y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros en este momento podamos recibir tu gracia. Padre Dios, ayuda, Señor, que nuestros pensamientos y nuestras cosas y lo que quiere el Espíritu
son completamente diferentes, Señor. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir, Señor, podamos rebajarnos y ayuda, Señor, en este momento a recibir la gracia que viene de ti. Padre Dios, ayuda, Señor, que los pensamientos y mis acciones no sean en contra tuya. Ayuda, Señor, que siempre podamos tener tu perdón. Y ayuda, Señor, que esta hora, Señor, nosotros podamos recibir tu guía. Ayuda, Señor, para que nosotros no pertenezcamos a las cosas de este mundo. Y ayuda, Señor, a poder estar despiertos. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir solamente tu gloria. Y ayuda, Señor, que en este momento nosotros podamos siempre depender de tu sangre. Guía, Señor, delante tuyo. Y ayuda, Señor, que en esta hora podamos estar llenos de tu gracia y de tu perdón. Ayuda, Señor, recíbenos, Señor, a través del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que tú seas el que estés junto con nosotros. Y ayuda, Señor, a poder estar despiertos. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 감사합니다. 살아계신 하나님 아버지, Padre, Dios glorioso, 이 시간 en esta hora 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 인도하신 te damos gracias porque nos has guiado para ser tus hijos y te damos gracias porque tú has estado con nosotros para poder en este culto. Ayúdanos, Señor, que en este culto podamos manifestar tu santidad y este culto pueda estar lleno de tu gloria y alabanza. 지난 삶 속에 Padre Dios, en medio de la vida, te queremos pedir perdón por esos momentos en el cual nosotros no dependimos de tu amor, del nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Padre Dios, perdona, Señor, el pecado de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos volver de ello y así poder tener esa comunión con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, danos esa gran fe y ayúdanos, Señor, a poder tener esa fe que es apta delante tuyo.
예수 이름 이에는 Padre, tú no nos has dado otro nombre aparte del nombre de Jesús. Y nosotros en este momento pedimos, confesamos esto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a solamente vivir en el nombre de Jesús. 그 이름을 Y 마음에 ayuda, 새겨 Señor, que cada uno de nosotros podamos escribir ese nombre en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, no vivir con las cosas de este mundo, sino solamente con lo que es tuyo. Guía, Señor, a cada uno de nosotros. 오랜 시간 지속되는 코로나19로 인하여 Padre Dios, a través de este virus corona que ha permanecido por varios años, nuestra iglesia ahora tiene muchas dificultades, pero ayúdanos, Señor, que cada momento siempre podamos alabarte, podamos glorificarte, podamos glorificar tu nombre. Y ayúdanos, Señor, que en medio de este momento nosotros podamos ofrendar delante tuyo para tu iglesia. Y aunque estamos enfrentando muchas dificultades, hay momentos en los que algunas familias te han dejado e incluso hay algunas personas, Señor, que se han alejado de ti completamente. 전능하신 주님이시여 Padre Dios glorioso, Padre que eres omnipotente y todopoderoso, ayúdanos, Señor, en esta hora y podamos dar la gloria y así podamos triunfar en esta hora. 이 시간 하나님의 말씀을 태어나신 Padre Dios, te queremos pedir por el obispo que tú has puesto para poder llevar tu palabra. Gracias porque lo has puesto. 건강함 주셔서 Ayuda, Señor, que tenga la fuerza que viene de ti para llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que en medio de esa dificultad, cuando lleva la palabra, ayuda, Señor, que nosotros podamos recibir esa palabra y ayuda, así podamos ser miembros que sean más adultos y podamos crecer en nuestra fe. 정말로 우리 교회가 Padre Dios, 힘들고 있을 때 ayúdanos, Señor, que en medio de estos momentos, cuando nuestras familias tengan esas dificultades, aunque tengamos el culto en línea, ayúdanos, Señor, a poder arrollarnos delante de tu trono y así podamos orar por tu iglesia, por el espíritu de cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, y obra en nosotros. 관념적이나 습관적으로 Ayúdanos, Señor, a no venir delante tuyo en este culto como si fuera una costumbre o solamente por diferentes cosas, sino ayúdanos, Señor, a poder entregar un culto en espíritu y en verdad. 감사드릴 것 Damos gracias y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y con tu callado me infundan aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén. 온라인으로 예배하는 우리 Espero que todos juntos podamos ofrendar, incluso cuando nosotros estemos rindiendo el culto en línea. 주 안에 우린 하나 모습은 달라도 예수님 한 분만 바라네 사랑과 선행으로 서로를 격려해 따스함으로 보듬어가리 주님 우리 안에 함께 하시니 형제 자매의 기쁨과 슬픔 느끼네 내 안에 있는 주님 모습 보네
부족한 입술로 찬양하게 하시니 주님 우릴 통해 계획하신 일 너를 통해 하실 일 기대해 주님 우릴 통해 계획하신 일 부족한 입술로 찬양하게 하시니 주님 우릴 통해 계획하신 일 너를 통해 하실 일 기대해 너를 통해 하실 일 기대해 우릴 통해 하실 일 기대해 할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos traído nuestras ofrendas delante tuyo. Bendice a sus familias y a cada uno que han ofrendado. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener ese poder que viene de ti y tú obres juntos con ellos. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias, tú siempre puedas proteger sus familias y tengan esa gracia y bendición que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias han entregado su fe delante tuyo y han entregado esta ofrenda por el mantenimiento de la iglesia. Ayuda, Señor, que ellos siempre tengan tu bendición. Te queremos pedir también por nuestras familias que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias siempre tengan esa respuesta de la oración. Y ayuda, Señor, que sus vidas siempre tengan ese testimonio que viene de ti. Padre Dios, te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Obra junto con ellos y guíalos, Señor, por el Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado incluso en línea. Damos gracias por todo ello y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos los miembros que han entregado esta ofrenda, no solamente en ustedes, sino en sus familias. Aleluya. 이름
시험에 들게 마시고 다만 악에서 구하소서. 우리 주의 나라 주의 권세 주의 오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 9, versículo 33 hasta el 37. La palabra de Dios, Marcos 9, versículo 33 hasta el 37. Vamos a leer todos juntos. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrer de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre aún como este niño, me recibe a mí. Él es el que a mí me recibe. No me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Vamos a leer todo, vamos a orar todos juntos en este momento para que nosotros podamos tener un corazón humilde y también vamos a orar por el obispo para que él tenga el poder y la sabiduría de Dios. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 우리가 더 주 앞에 나가기를 사모하며 주의 말씀 앞에 우리 자신을 겸비하여 주 앞에 드리기를 원하오니 하나님 아버지 이 시간 우리를 인도하여 주시옵소서. 우리가 정말 주 앞에 겸손한 심령이 됨으로 주 앞에 그 말씀을 듣고 깨닫고 순종해 나가는 우리의 삶이 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 감독님 입술의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감으로 함께하여 주시고 우리가 정말 주의 말씀을 듣고 깨닫고 순종해 나가는 우리의 삶이 날마다 넘쳐나올 수 있도록 주께서 도와주시옵소서. 정말 주의 음성을 듣게 하시고 우리 하나님 앞에 마음을 겸비함으로 말미암아 주의 뜻에 우리가 순종해가는 거룩한 우리 성당이 될 수 있도록 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서. 무엇보다 우리를 낮춤으로 말미암아 주님이 우리 안에서 살아 역사하심을 알게 하여 주시고 주의 생명과 주의 능력 그 주의 진리 안에 거하는 큰 기쁨이 우리의 심령 넘칠 수 있도록 우리 하나님이 붙잡아 주시고 우리 하나님이 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias por este día santo. Allá, Señor, que todos nuestros miembros a través del Espíritu Santo puedan llegar a este culto delante tuyo. Y allá, Señor, que a través del Espíritu Santo podamos recibir tu preciosa palabra. Ayuda a tu siervo. Y allá, Señor, que tu siervo pueda sostener lo que tú has pedido. Y allá, Señor, para que cada uno de nosotros podamos recibir tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Si desea ser el primero, vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es el único Padre. Él envía al Verbo al mundo para compartir su voluntad y vida. Para compartir la voluntad y vida es necesario el amor maternal. Aquel que tiene el amor maternal es mayor y menor al mismo tiempo. Aquellos con el amor maternal son los menores quienes sirven a los recién nacidos y los adultos que están en el corazón de todos los descendientes. Si no tiene amor maternal, nunca puede llegar a ser líder y se secará lentamente como árbol sin raíz. Nuestra fe es el amor
verdadero amor maternal. Cuando nosotros estamos en el Padre de Dios, mora en nosotros. El amor maternal, la vida que nunca cambia. La palabra de Dios es amor maternal. El amor de Jesús es el amor maternal. Y los dones del Espíritu Santo son el amor maternal. No es humilde a la fuerza. Solo el amor maternal es la humildad verdadera. Si un rey tiene el amor maternal, se convertirá en tirano y aún será ignorante. Pero si tiene el amor maternal, recibirá el trato de rey. Así es como el amor de Dios es. El Señor Jesús es el mayor en todo, se humilló a sí mismo, y aquel que sube en el trono de la diestra tomó la cruz más baja. La raíz del amor maternal tiene que ser profundas como para ser un gran árbol. El que tiene la corona mayor se convertirá en la última persona. Aquellos que preservan su vida irá al Hades más bajo, y aquel que abandona su vida recibirá la gloria del cielo. Tengamos la fe que tiene amor maternal, protejamos la iglesia con el amor maternal, convirtámonos en el menor en la iglesia. Esto es la vida eterna. Amén. 성경이 가르치고 있는 Lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros, esa humildad que la Biblia nos está enseñando, 우리가 가지도록 es algo que Jesús nos ha ordenado para que nosotros podamos obtenerla. Por eso, nosotros, para que seamos humildes, nosotros recibimos esa palabra y ahora nos entrenamos a través de esa palabra. 보자면은 Pero si vemos en realidad en esto, 우리의 것으로 만드는 하나의 우리 esto no significa que esto es un tipo de estilo de vida en el cual uno escoge para ser y para vivir, digamos, siendo humildes. Pero esto no es así, sino que la humildad es algo que viene 그리스도인의 en nosotros, pero esto solamente viene porque es una personalidad que solamente Jesús tiene. 그래서 그리스도의 교회는 Por eso la iglesia de Cristo 을 절대로 필요로 합니다. necesita y es muy vital que tenga esta humildad. 그런 이유는 La razón por la cual necesita esta humildad es por esa característica que tiene la iglesia. Esa comunidad que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, 유일한 성격의 것인데 tiene esa característica que solamente tiene la iglesia de Cristo, que es esa humildad. 또 써진 법령이 없다는 Pero esto no significa que haya sido escrita como un tipo de ley, o tampoco es algo que nosotros podamos encontrar dentro pues, de la sociedad, y es un reglamento en el cual que existe para poder hacerlo, sino que 인하여 운영되는 형태이기 때문에 como la iglesia en sí, todos han llevado a través de la conciencia de la fe. La humildad en sí hace que todos dentro de la iglesia podamos llevar a la iglesia, podamos formar esta comunidad dentro de la iglesia. Por eso, cuando nosotros tenemos la vida de la iglesia, la humildad es algo muy importante, es algo que nosotros tenemos que tener al tratarnos al uno y al otro. Si nosotros no tenemos esa actitud, si nosotros no tenemos ese corazón humilde, entonces la iglesia caerá en dificultades. El hecho de ser humilde 편의상 이런 개념을 이렇게 no les estoy diciendo, pues humildad es esto y lo otro, sino que les estoy hablando de un significado específico y al mismo tiempo general, en el cual nosotros al recibir esta humildad está hablando sobre esa característica que es solamente de Jesús, y algo que pues también suma todas las cosas, que o sea el humillarse a sí mismo, el servir al otro, que es un significado un poco más general. Pero al contrario de esto, ¿qué podemos encontrar a lo contrario de la palabra humildad, del ser humilde? Es el orgullo, el ser orgulloso. Es algo que les estoy hablando en el día de hoy. Podemos usar la palabra orgullo, o también podemos usar la palabra 자기 중심적인
la persona que solamente se centra en sí mismo, o el egoísmo, o sea, todas estas diferentes pues sinónimos también se pueden usar como el significado que son en contra de la humildad. Y todas estas acciones son esas acciones en la cual que nosotros podemos poner en una categoría para poder definir que esto va en contra de la iglesia. Cuando la iglesia se enfoca solamente en ese orgullo, en verse a sí mismo, el ser egoísta, el ser centrado en sí mismo, entonces podemos ver que esto lleva a la separación o a la destrucción de las relaciones entre los miembros de la iglesia. Por eso, entonces esas diferentes características y actitudes llevan a dividir a la iglesia, llegan a que la iglesia caiga en diferentes dificultades e incluso llega a que la iglesia tenga la incredulidad. Algunas personas, algunos de miembros, al ver este tipo de personas, llegará a la incredulidad y llegará hasta el punto de dividir y separar a la iglesia. Queridos hermanos, este orgullo, la verdad, hace que la iglesia caiga en gran dificultad y hace que sea muy difícil el mantener a la iglesia. Se convierte en uno de esos elementos que lastimará y separará a la iglesia. Por eso nosotros, al conocer esto, cada día tenemos que esforzarnos para poder alejarnos de esto, para poder ser protegidos de este orgullo. Por eso, la iglesia no solamente necesita la humildad solamente para poder pelear en contra del orgullo, sino que cuando hablamos sobre la humildad es el lugar donde la iglesia tiene, es ese estado en el cual la fe tiene que ser, es ese estado en el cual la iglesia tiene que estar como común y corriente, como es algo muy normal que tiene que estar en esta manera. Y también la humildad es algo que nosotros también tenemos que tener como conciencia dentro de la iglesia. Pero esto también va relacionado con uno de los problemas más fundamentales de nuestra fe. Y también está hablando sobre la humildad, está hablando sobre uno de los fundamentos de nuestra fe y también de nuestra conciencia en sí. Si nosotros vemos a los soldados, cada uno de ellos tienen ese tipo de conciencia que ellos siguen y esa mentalidad en la cual ellos siguen para seguir adelante. Por eso la iglesia en sí también tiene que enseñar constantemente acerca de la humildad y incluso tiene que advertir y hablar dentro de la iglesia, tiene que enseñar dentro de la iglesia acerca del orgullo para que uno pueda alejarse de esto y pueda protegerse de esto. Y eso es algo que la iglesia, nosotros en sí estamos haciendo y es algo que nosotros vamos a mirar en toda nuestra vida. Esta enseñanza, la verdad, es algo que sucederá toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra esencia, nuestra naturaleza en sí, como estuvo en el orgullo, es natural que no solamente como costumbre, sino como su naturaleza en sí será orgulloso. Por eso la iglesia de Cristo tiene que ir en contra de esto constantemente y uno constantemente tiene que seguir con lo que es lo opuesto a esto, que es la humildad, lo opuesto al orgullo, que es la humildad. Pero entonces, si nosotros vemos dentro del mundo, podemos encontrar que el mundo no hay nada natural como el orgullo. Podemos ver que en el mundo solamente se centra en uno, el egoísmo, que solamente busca lo que es de uno mismo. Pero si uno sin tener esto, es difícil vivir en el mundo. Pero podemos ver que todo esto es parte del orgullo y es algo que les acabo de decir. Pero como en el mundo, las cosas que pertenecen al orgullo son completamente naturales, esta naturaleza en sí es muy natural. Pero esto
esto lleva a la caída del hombre. Esto lleva a la caída del pecado, que lleva a la caída. 실체를 Y esto muestra y está dando evidencia sobre esa naturaleza que nosotros podemos encontrar de este mundo. Y por eso todo este orgullo, todas las cosas, esta naturaleza del orgullo llega a qué? Llega a tener fruto del pecado. Por eso el orgullo es algo muy 천사로 하여금 importante y es algo que nosotros tenemos que ver. Es algo muy crucial que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque este orgullo llega hasta el punto en el cual va en contra del Creador. Va en contra del Creador hasta el punto de que quiere tomar ese puesto del Creador, haciendo que el hombre vaya a caer. Y eso es algo lo que ocurrió. 교회의 적이고 하나님께는 원수. Por eso el orgullo es enemiga de la iglesia de Cristo y también es enemiga de Dios. Por eso para la iglesia también, ¿qué es este orgullo? Es el veneno, es veneno. 사람이 교회에 들어왔으면은 Y entonces si el hombre, entonces si viene a la iglesia por primera vez, entonces tendrá que cambiarse, tendrá que ser entrenado para poder llegar a ser humilde. Es algo muy natural y es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero entonces, si vemos a la humildad ahora, si comparamos con el orgullo, la humildad, pues aunque este concepto de ser humilde también existe en el mundo, esta humildad no es algo que viene naturalmente dentro de nosotros, no es algo obvio dentro de nosotros. 많지 않아요. Pero entonces si nosotros vemos a la humildad, la verdad no es algo que nosotros podremos ver muy fácilmente en el mundo o tampoco no es algo que nosotros podemos usar frecuentemente en el mundo. 한 번쯤 생각하거나 한 Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pues digamos, en el mundo siguen las cosas del orgullo y es algo muy fácil de llevar, pero la humildad en cambio es algo que es algo muy difícil de sostener y hasta el mundo es algo que es muy difícil de que vaya a dar fruto. Y no es algo que muchas personas vayan a escoger. 세상에서는 많이 Y si vemos en el mundo, la humildad es algo que es negada y es algo que no es aceptada en el mundo. Pero como les he dicho a ustedes repetidamente, el orgullo que es estar lleno del pensamiento de uno, es mirarse bien a uno mismo, es tomar y hacer las cosas que uno desea. No importa si está bien o está mal, solamente es buscar lo que uno necesita. Pero el orgullo es completamente lo opuesto a la humildad, que es solamente buscarse en uno mismo. Es buscar lo que uno quiere y es algo que es obvio en el mundo. E incluso si nosotros vemos en este presente, en la sociedad, en el día de hoy, podemos ver que muchas de las campañas que dice que se busca en tener una alta autoestima, o sea, el buscarse, el centrarse en uno mismo. Y se ha convertido en una costumbre ahora y una tendencia en estos días, en el día de hoy en la sociedad. Ay, tú tienes que enaltecerte a ti mismo, tú tienes que amarte a ti mismo, como campañas de este tipo de formas. Pero esto es algo que nosotros podemos ver dentro del presente, en el día de hoy. Pero entonces, si nosotros si nos enfocamos de esta manera, entonces podemos ver que esa naturaleza del hombre es fundamentada en esos momentos y ahora, a partir de ese momento, ese pecado se crecerá mucho más fácil porque ya uno comienza a centrarse en uno mismo y todo se enfoca en uno mismo. 정말 그리스도 교회로서는 Pero la verdad tenemos que saber que esto 껄끄러운 문제일 es algo que es un poco diferente a lo que es la iglesia de Cristo. Aunque uno puede decir, uno tiene que ser humilde y puede escucharse, puede oírse como si fuera algo bueno. Y es algo que todas las otras personas se recomiendan al uno del otro. Pero la verdad, uno mismo no lo hace. Aunque le dice a otro y le recomienda al otro, sea humilde, usted también sea humilde, pero uno mismo no lo es. 겸손을 실천하는 E 것은 incluso el hecho de poner en práctica la humildad en la iglesia es algo es algo muy difícil de hacer. 교회 신자들이
¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia, aunque vienen a la iglesia, la verdad no lo hacen, la verdad, fácilmente dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque incluso en el mundo, si uno es humilde, uno no, pues uno recibirá no recibirá muchos de beneficios, sino en cambio será mucho más malo para uno mismo. Si una persona es humilde, ¿cómo se es considerada? Es como una persona que no tiene educación o económica o económicamente es una persona que es baja o pues no es aceptada por el mundo, sino que a lo contrario es menospreciada por el mundo. 세상에서 E incluso en este mundo, la verdad comenzará 좀 불편한 취급을 a ser tratado como una persona menor y más baja. 하면 기분이 나빠. Pero entonces, si uno, digamos, dentro de nuestra naturaleza, si nosotros experimentamos esto, entonces es obvio que nuestro corazón será lastimado. Y por eso es mucho más difícil realizar y poner en práctica la humildad. Y es algo que también en el mundo no es dado y tampoco no es aceptado en el mundo. 아무 소용도 없어요. Por eso la humildad en el mundo, la verdad, no tiene ningún beneficio, todo sería en vano. Y pues no sé si necesita esa palabra en sí sea necesaria en el mundo. Si vemos la humildad, es algo que nosotros podemos encontrar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la humildad es una característica de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la ley de cómo nosotros podemos vivir en el reino de Dios. Está hablando sobre ese camino para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios. 하나님이 예배하시는 길에 La humildad es el hecho de entrar, es la forma de que nosotros podamos entrar en ese camino que Dios ya ha preparado. Por eso podemos decir que Dios y el mundo son completamente opuestas. Es algo que nosotros podemos decir. ¿Por qué? Porque el mundo, como nos dice en Isaías 5:20, nos dice que las cosas del mundo, dice que lo que dice que es bueno, dicen que es malo, y que lo que es malo, dicen que es bueno. Donde hay luz, dice hay tinieblas, y donde hay las tinieblas hay luz, y donde lo que dice es amargo es dulce, y lo que es dulce es amargo. Pero entonces si nosotros vemos al hombre, la verdad desde su esencia ya ha caído de Dios. Por eso si nosotros vemos el mundo, podemos decir que ha obrado de esta forma, que es así desde el principio. Pero tenemos que saber de que el Señor, Dios, es quien nos ha creado a nosotros y nosotros nos hemos caído de Él. Queridos hermanos, ¿qué es la humildad? Primero, está hablando sobre esa actitud en la cual nosotros venimos delante del Señor para ser aceptado. 하늘나라에 Luego, la humildad que está hablando 혹은 하늘나라에 들어갈 자의 está hablando sobre esa actitud, 틀리잖아요. 틀. o sea, ese modelo que uno necesita para poder ir al reino de los cielos. Está hablando sobre ese modelo para que nosotros podamos ir al reino de los cielos. 흑암에서 하나님 아들의 나라로 옮기시려면은 Para que nosotros que estamos en el Hades podamos entrar en el reino que es de Dios, necesitamos la humildad. Es algo muy importante y por eso el Señor nos ha dicho, nos ha mandado a nosotros que nosotros tenemos que poner en práctica la humildad. Por eso, entonces cuando nosotros ponemos en práctica esa humildad, 그것의 약점을 통하여 자꾸 entonces nosotros podemos pelear con ese potencial del pecado que está dentro de nosotros, algo que nosotros podemos dejar y alejarnos, y así nosotros podemos cortar con eso y así podemos entrar en Él. 우리가 그 속에 빠져서 Por eso, ¿qué es lo que el Señor desea de nosotros? Que nosotros entremos en Dios, que así nosotros podamos cortar por completo con esa conexión que nosotros teníamos con el pecado, y Él hace que nosotros podamos dentro de Él. Él decía que nosotros podamos tener esa misma posición, tengamos esa misma actitud, esa misma posición que Él, para que así en nosotros pueda verse lo que es de Él. Aunque en este mundo estas cosas no tengan ningún beneficio y todo sería en vano, la verdad, esto nos llevará al cielo y eso será mucho más beneficioso para nosotros, 하나님과 조화가 되도록 para que nosotros podamos tener esa armonía junto con Dios. 갖도록
para que así nosotros podamos estar junto con el Señor. 세상과 잘 맞지 않더라도 Aunque 하나님과는 nosotros no estemos bien con el mundo, para que nosotros estemos con Dios. 그런데 교회에서 그러므로 Pero entonces, si nosotros vemos en la iglesia, si como constantemente les he dicho y a ustedes, les estoy enseñando a cada uno de ustedes, pero hay algunos que no escuchan bien acerca de la humildad. Y también incluso hay personas que no les gusta escuchar acerca de la humildad, esas enseñanzas acerca de la humildad. ¿Por qué? Porque esa persona es humilde, es orgullosa, porque dentro de él todavía tiene ese pecado, la verdad tiene ese orgullo y por eso no le gusta escuchar acerca de la humildad y él ni siquiera quiere escuchar acerca de esto. Es algo que nosotros podemos ver muy comúnmente y esas personas comúnmente no piensan que son orgullosas. La verdad para ellos no quieren escuchar que son orgullosos. 그 설교가 해당되지 Por eso ellos piensan que esta enseñanza y esa prédica no es para ellos mismos. 모든 것이 자기 중심적이에요. 어차피 ¿Por qué? Porque todo es centrado en sí. El amarse es también centrado en él. Y segundo, 잘 안 듣느냐? ¿por qué será que ellos no escuchan? Digamos, ¿por qué será que ellos no escuchan? Segundo, porque ellos, para poner en práctica la humildad, ellos podrán pensar, ellos podrán 규칙이 자기에게 mirar que esto no será ningún beneficio para ellos. ¿Por qué? Porque ellos, en el momento en el que sean humildes, tendrán que perder muchas cosas y él tendrá que hacer muchas cosas para poder ser humilde y tendrá que abandonar muchas cosas. O sea, por eso no les gusta hacer esto. Y luego, tercero, ¿por qué no serán que ellos escuchan bien acerca de esto? Tercero, ellos, la verdad, tienen esas evidencias para ser llamados como orgullosos, pero en ese momento, ellos por eso, entonces, en cambio de seguir eso y hacer la humildad, porque ellos quieren ser humildes, ellos comienzan a esconderse dentro del mismo orgullo y ellos sabiendo que son orgullosos, ellos tratan de no serlo y tratando de esconderse para que no le digan que sea orgulloso. Por eso, ¿qué significa esto? Que el orgullo en sí lo está protegiendo a sí mismo. El orgullo protege al orgullo. 하지만 여러분과 난 기억해야 됩니다. Por eso, queridos hermanos, del día de hoy, ustedes y yo tenemos que recordar que nosotros, para poder vencer ese orgullo, 연구하고 있는 이 nosotros en este momento estamos 주님의 방법 estamos escuchando la palabra y tenemos que saber que la humildad es la forma como Dios obra, es la forma en la cual Dios 에서 가장 obra en este mundo. 그의 원동력 Y podemos ver que este es el origen de todas las cosas en la cual Dios obra y tenemos que saber de que esa humildad es una de las cosas fundamentales en ese mundo. Y tenemos que saber que el Señor puso en práctica esa humildad en este mundo. Y es algo que Él hizo en este mundo de la misma manera, de una forma muy, en cada momento. Por eso si nosotros vemos a Jesús, el venir en esta tierra, Él no hizo lo que Él quiso, sino que Él desde antes de la eternidad se humilló a sí mismo para venir en esta tierra. Y el hecho de que Él ha venido en esta tierra, ¿qué fue lo que el Hijo de Dios nos mostró en esta tierra? Nos mostró a Jesús por completo. Por eso nosotros hemos visto a Jesús por completo. Y así nosotros hemos visto todo para poder entender a Dios, para poder conocer a Dios. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo a través de esto hemos recibido la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha realizado esa humildad dentro de nosotros. Y por eso nosotros así hemos entrado en esa humildad. 저는 우리 살리기 La humildad es 위해 하나님 아버지가 아들을 통해서 ese elemento, es esa obra que Dios ha hecho a través de su Hijo para poder salvarnos a nosotros. Y también es ese mandamiento que nosotros tenemos que hacer para que así nosotros podamos vivir, para que así nosotros podamos sostener dentro de la fe. 사단에게서 배운 Por eso el Señor 버릴 수 있도록 desea que nosotros a través de la humildad podemos abandonar todas esas características que vienen de Él, 이런
de la carne, que nosotros anteriormente estábamos en el diablo, para que nosotros podamos sobrepasar todas estas cosas. 가져왔던 자들이에요. ¿Por qué? Porque nosotros éramos personas que ya habíamos caído grandemente. Éramos personas que estábamos a la deriva nosotros por sí mismos, y nosotros, la verdad, lo único que nos esperaba era la perdición. Pero ahora 속에서 우리를 자꾸 분리시키려고 el Señor desea quitarnos y alejarnos de ese ambiente del orgullo, y hace que nosotros así podamos venir en Él. 중요한 사실이 있어요. Y una de las cosas muy importantes en nosotros es que nosotros tenemos que ser aceptados por Dios. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos vivir, y así todo tipo de obra será realizado, todo tipo de promesa será cumplido, toda oscuridad dentro de nosotros será alejada, y así nosotros podemos recibir lo que es de Dios. Por eso todos dentro de la iglesia tienen que ser revestidos de la humildad. Y así esta humildad hace que dentro de la iglesia pueda ser fundamento para poder ser para el desarrollo de la iglesia y para la victoria de la iglesia. Por eso nosotros en este momento, algo que nosotros no debemos malinterpretar, ¿qué es? 또 어떤 설교자들이 해서 잘못 Hay algunas veces que las personas malinterpretan esto y malinterpretan a esto al escuchar las prédicas, e incluso llegan con esos diferentes conceptos que no son. ¿Qué es? Es que la iglesia 이해를 하나님이 사용하시는 거예요. usa a esa comunidad, Dios usa a esa congregación, Dios usa a esa congregación que es de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor los ha llamado. 그러므로 교회가 마치 Por eso la iglesia 성공을 도와주는 것 no es un lugar en el cual realiza la obra y el sueño de cada uno de los individuos que se han reunido, y tampoco no es un lugar en el cual realiza ese servicio para poder hacer la obra que cada uno desea. Si están pensando que la iglesia es así, están malinterpretando la iglesia. En cambio, la iglesia, ¿qué es? Es el lugar donde esa persona pueda abandonar su sueño. La iglesia de Jesús es el lugar 계획을 무산시키는 en el cual hace desaparecer esa obra de cada uno de ellos. Hace que ellos puedan completamente olvidar esa obra que cada uno de ellos querían hacer. 하나님의 소원은 하나님이 그들을 좋아하시기를 원하는 거예요. ¿Cuál es ese deseo del Señor? El Señor desea de que Dios pueda amar a esas personas. 우리 교회는 Queridos hermanos, nuestra iglesia, si vemos dentro de nuestra iglesia, hemos visto que muchos de los miembros se niegan a sí mismos, que toman su propia cruz y siguen al Señor. 교체에 있 Pero entonces hay muchos de estos miembros, y como estas personas, la verdad, ellos hacen el rol, que ellos mismos hacen el rol de muchas personas. No solamente ellos piensan como, ay, yo haré esta obra y esto es lo único que yo he hecho. Pero si estas personas hubieran obrado de esta manera, nuestra iglesia no hubiera podido tener esta victoria y llegado a este momento. Pero esas personas que son humildes, que tienen esa actitud, que son humildes, la verdad, hacen obras, que hacen muchas obras en este mundo, dentro de la iglesia. Si nosotros vemos a estas personas, si vemos en la perspectiva humana del hombre, podemos ver que ellos tienen mucho en vano, y tienen muchas cosas que ellos toman en vano, y la verdad no hay nada beneficioso para ellos. Pero entonces si nosotros vemos en la perspectiva de Dios, la verdad, tienen cosas más grandes, y son las personas mayores en este mundo, y es el lugar donde el Señor está obrando, y ya está hablando sobre ese lugar en el cual Dios está obrando, ese lugar donde Dios ha puesto el reino de Dios, es el lugar donde Dios pone su corazón. Por eso es que la iglesia tiene esa victoria, y esa es la razón por la cual la iglesia tiene esa victoria. 되는 것이 아니라 No está hablando de ese tipo de justicia en el cual que uno está hablando, sino que es el lugar donde el Señor está orando, es donde cada uno de ustedes tienen que guiar la iglesia.
Y a través de estos miembros es porque como ellos son humildes, entonces así es como ellos son aptos al Evangelio y siguen el camino del Evangelio. Por eso, esta es la iglesia que nosotros tenemos que formar y esa es la esperanza que el Señor está hablando. Yo verdaderamente tengo esa esperanza, como nosotros decimos y cada día del Señor y como hablamos con esa meta y ese propósito que tenemos en todo este año. Yo la verdad tengo esa esperanza. Pero las personas que no son humildes, la verdad están hablando de su propia esperanza. Pero queridos hermanos, nosotros en la humildad tenemos que hablar sobre la esperanza que es de Dios. Y también cada uno de nosotros tenemos esas esperanzas dentro de la iglesia y yo también tengo esa esperanza. Y la esperanza que ustedes tienen y la esperanza que yo tengo puedan ser realizadas. Es para que esa voluntad pueda ser hecha. ¿Qué es? Para que pueda ser realizada, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que estar dentro de esa palabra del Señor. Tenemos que estar dentro de esa palabra de Dios, ese fundamento que es la esperanza de Dios. 딱 들어가 있으면은 Algo que yo sé que es, si nosotros estamos de frente de la voluntad de Dios, de ese mandamiento de Dios, no habrá nada que nosotros no nos vayamos a arrepentir luego. Eso es algo que les puedo decir a ustedes de mi fe. 끝내 이기게 해주시려 ¿Por qué? Porque en ese lugar, si nosotros estamos a frente de esa voluntad del Señor, de ese mandamiento de Dios, sé que el Señor nos hará victoriosos. Porque nosotros hacemos según la voluntad de Dios. Por eso nosotros no tememos. Por eso, como nosotros sabemos acerca de esto, nosotros seremos victoriosos y hacemos esas obras que el mundo pues dirá que no. 고통이 와도 참는 거예요. Y esa es la razón por la cual nosotros sostenemos incluso cuando recibimos la persecución. Por eso, aunque incluso nosotros seamos juzgados, pero debemos perdonar. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 겸손하게 되어서 espero que todos juntos podamos ser humildes 연결되시고 y así nosotros podamos ser conectados con Dios y seamos aceptados por Dios y así nosotros podamos ir en ese camino para ir al reino de los cielos. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sean todos nuestros miembros, 성공과 para que así nuestra iglesia pueda tener esa victoria y así toda nuestra iglesia 그리스도 안에 pueda estar dentro de Jesús y así nosotros podamos ser fieles a esa obra y espero que así sea y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 본문의 말씀 Si ahora miramos el pasaje bíblico del día de hoy, 이거를 먼저 말씀드려야겠어요. antes de hablarle acerca de esto, algo que les quiero decir para que podamos entender. 이 예수님의 Esto es que 제자들이라면은 si nosotros vemos a los discípulos de Jesús, uno cuando piensa acerca de los discípulos de Jesús, uno piensa que son limpios, que siempre son santos, que siempre van felices en cada momento. 이 제자들의 어떤 Pero 제자들과 같이 이렇게 el Señor, al estar junto con los discípulos, Él también vivió por las cosas que eran del mundo y también hubo momentos en el cual Jesús tuvo dificultad en medio de esto. ¿Por qué? Porque si vemos dentro de los discípulos, ellos tuvieron una discusión. Hubo un problema dentro de ellos. 주님께는 Pero entonces si nosotros vemos esas diferentes discusiones de que ellos tenían, cuando en la perspectiva de Jesús, Él hubiera pensado, ay, voy a dejar esto para el siguiente día, ay, voy a dejar pasar esta discusión o este problema, o incluso también Él hubiera podido tener esa actitud, ay, pues como todos somos hombres, uno puede hacer de esa forma. Él hubiera podido pues tener esa oportunidad en que ese pensamiento de decir como, ay, luego les diré esto y lo otro. 공적인 사역은 여기서 다 Pero entonces si nosotros vemos también ahora en este momento en el cual Jesús estuvo con sus discípulos, Él llegó a Capernaum y Él antes de llegar a Capernaum le había terminado toda su vida pública en el cual estaba yendo 거기 이제
a Jerusalén para poder recibir la muerte. Pero entonces en el camino en el camino de Capernaum, vio que que sus discípulos estaban discutiendo, y esto no era la primera vez en la cual ellos estaban discutiendo, sino que pues ellos habían discutido varias veces. Y si nosotros vemos el camino para ir a Capernaum, ¿cómo era ese camino? Pensemos un poco, ¿será que era un camino como ahora que nosotros vemos? Claro que no. Ese camino en el cual estaba en ese tiempo era solamente un camino donde solamente una persona podía ir. Pero entonces, si es un camino que solamente una persona tenía que ir, entonces significaba que los discípulos tuvieran que seguir a Jesús en una fila. Pero entonces, ¿quién será el primero que estuviera al frente de Jesús? ¿Será que es Pedro? ¿Será que el segundo será Juan? ¿O será que el tercero, quién será? ¿Jacobo? Pero entonces, obviamente, pues podemos ver de que entre ellos se discutieron el uno y otro para poder ser el primero. Pues cada uno de ellos se peleaban para poder ir adelante y estar y estar más cerca del Señor. Y la verdad, nosotros no podemos decir que esto es algo completamente diferente porque ellos eran pues los discípulos de Jesús, sino que podemos ver que ellos mismos también experimentaron esas diferentes dificultades. Y pues obviamente cuando nosotros comparamos a ellos con el mundo, podemos ver que ellos son personas muy inocentes, pero entre ellos podemos ver que entre ellos tuvieron esas dificultades, pero el Señor vio que ellos estaban teniendo esas dificultades desde hace rato. Y también podemos ver de que habrán algunos que serán más fuertes, pues serán más fuertes en centrarse en sí mismo, o habrán otros que serán más humildes, o otros que son más orgullosos que el otro, y podemos ver que entre ellos tienen ese orgullo y se pelean entre sus propios orgullos. Pero la verdad, ellos, no deberían actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos eran adultos y ellos eran quienes tenían que seguir al Señor. Pero la verdad, ellos tuvieron que sostener lo que ellos habían recibido. Pero entonces el Señor sabía y conocía acerca de esto. Pero entonces Él les habló acerca de esto y les mencionó acerca de este problema que ellos tuvieron, de esa discusión que ellos tenían, que ellos no deberían tener esto por toda su vida. Y por eso el Señor, viendo de esto, pues luego, como si nosotros vemos en el versículo 33, Marcos 9:33, en los tiempos, de pronto, antes de comer o cuando ya llegaron en la casa, entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿Qué es lo que discutáis en vosotros en el camino? Y si nosotros vemos en Lucas 9:46, dice con más precisión, ¿en qué discutís entre vosotros? Ellos estaban discutiendo. Incluso los discípulos, la verdad, ellos se apenaron de lo que ellos estaban discutiendo, y por eso, como dice en el versículo Marcos 9:34, que ellos se habían callado, porque ellos habían discutido entre sí de quién era el mayor. Y la verdad, el Señor estaba pues enojado por lo que ellos estaban discutiendo, porque el Señor se está enfocando en cosas mucho mayores que esto. Y entonces Jesús, en medio de todo ese momento, Él estaba yendo a Jerusalén y pues las personas, esos discípulos, ¿qué es lo que estaban pensando? ¿Será que de pronto si Jesús iba si ahora estamos yendo a Jerusalén, será que Él va a hacer ese nuevo reino? ¿Y yo dónde voy a estar? ¿En qué puesto voy a estar? De pronto, pues estaban pensando, algunos pensaban de esto, y así pelearon, pues por quién iba a ser el mayor, y siendo orgullosos. La verdad, no sabemos. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? Dijo 2 veces.
Él dijo 2 veces, yo ciertamente moriré, yo ciertamente moriré. Antes de que Jesús hubiera dicho que ustedes tomen mi cruz, no solamente esa palabra, sino si nosotros vemos también en Marcos, antes de los versículos que habíamos leído, él ya había hablado acerca de que él iba a ser crucificado y que él iba a morir. 인간들은 이를 가지고 싸우는 거예요. Y él estuvo muy preocupado por ellos, porque ellos solamente, los discípulos, estos hombres solamente estaban discutiendo de quién iba a ser mayor y él preocupado porque él iba a morir muy prontamente. 보면 마가복음 35절에 앉으사 이건 Sí, también, si nosotros vemos luego en el versículo 35, cuando dice que se había sentado, ¿qué significa eso? Al frente de los dos y los llamó a los 12. ¿Y qué significa eso? Cuando dice que se haya sentado, eso significa que es que les iba a enseñar, que les iba a enseñar. Y dijo, si alguno quiere ser primero, será el prócer de todos y ser servidor de todos. 주님이 이 문제를 Algo que nosotros tenemos que saber en este momento, ¿qué es? 이 문제에 손을 대게 되셨냐면 ¿Por qué será que el Señor habló sobre este problema? 당시 유대 사회에서는 Porque si nosotros vemos en la época de los judíos en ese momento, aquel que es aceptado por Dios, ¿quiénes son los que eran aceptados por Dios en este momento, en ese tiempo, en esa época, para mostrar que ellos eran aceptados por Dios, se jactaban por ello, o sea que se orgullosaban de ello. Se orgullecían por eso, o aquellos que sean justos. Podemos ver que el orgullo y el ser justo son completamente diferentes, o sea, son completamente opuestos. Pero podemos ver que en esa época, en ese momento, estos dos iban juntos. Era algo completamente, pues, algo que estaba muy mal. 더욱더 분명하게 나타납니다. Y incluso es algo que nosotros podemos ver más en los que son rabí, o sea, que eran maestros. Y esto ya era algo muy común dentro de ellos. Era una actitud que era muy, pues, normal en cada uno de ellos. 큰 영향력이 되어버렸습니다. Y era algo común para que en ellos, en ser orgullosos y pues manifestando que ellos son justos. Y cada vez que ellos son orgullosos, entonces ellos son los que son más aceptados por Dios, como podemos ver en Mateos 23, versículos 5 hasta el 7. ¿Por qué? Porque ellos constantemente fueron aceptados por ello. 영적인 세력 Y podemos ver que cada uno de ellos estaban siendo pues pues oprimidos, y también ellos estaban siendo dominados por 그래서 그들은 este orgullo. 받을 수 없는 Y por ello ellos ahora se convirtieron en personas que no pudieron recibir al Mesías. E incluso los discípulos, 사실과 완전히 무관한 la verdad, aunque eran discípulos de Jesús, ellos no son nada diferentes a esta influencia que estaba en toda Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían venido de ahí y habían vivido todas sus vidas en ese lugar. Y es obvio que ellos hubieran sido influenciados por ello. 어린아이를 하나 Por eso, entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo? Jesús trajo a un niño, como dice en Marcos 9:36, trajo un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo. Pero entonces, cuando hablamos sobre los niños, ¿qué son esos niños? ¿Quién son esos niños? ¿De qué edad será este niño 여기 en el 나오는 cual sale? 단어 자체가 Cuando dice niño, usa la palabra, pues, en la palabra, si vemos en el texto original, en esa palabra que se usa, pues, usa la palabra que es un niño. No solamente habla sobre un niño de 5 años, sino está hablando los niños también que son recién nacidos, o sea, que ni siquiera pueden hablar o que apenas están corriendo. Y está hablando sobre estos niños que son pequeños. 모름지기 Está hablando de los infantiles, de los que son niños, de 야 오면은 niño tan pequeño que apenas duras puede reconocer a las personas, y pues viene y le abraza. Entonces este niño era un niño que a todos que conocía a Jesús y conocía a sus discípulos. 여기서 이제 Era un niño que apenas cuando el Señor los llamó, él fue corriendo ante sus brazos porque lo conocía.
문제가 있어요. Pero entonces, si nosotros escudriñamos esta palabra, ¿qué es? Si nosotros vemos en Marcos cuando habla acerca de esta palabra, habla pues muy generalmente a esto, pero entonces para poder conocer un poco más acerca de esta palabra, tenemos que ver otros libros. ¿Pero por qué? Porque Marcos al escribir acerca de esto quiso manifestar a Jesús como rey. Pero entonces si nosotros vemos en Mateo, podemos ver un poco más específicamente acerca de lo que ocurrió. Si vemos en Mateo 18:3 que nos dice, y dijo, de cierto es cierto que si no os volveréis y os hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos. 말씀을 하고 있는 거예요. Pero entonces si vemos a Mateo habla de acerca del reino de los cielos, de repente. Si vemos en Marcos el pasaje bíblico de hoy, que hoy hemos leído, si vemos los discípulos, que ellos discutieron quién iba a ser el mayor de ellos. 지금 시각이 중심이에요. Entonces podemos ver de que la perspectiva de Marcos habla sobre el día de hoy. Pero entonces, si vemos en Mateo, a Marcos 18:1, ¿por qué lo que dice? ¿Quién será el mayor entre el reino de los cielos? Podemos ver que esa perspectiva ahora está en el reino de los cielos. Podemos ver esa perspectiva que son completamente un poco diferentes. Pero entonces, ¿qué si vemos a Jesús? Jesús, ¿qué fue lo que dijo en esos momentos? ¿Quién será el mayor? Cuando Jesús responde, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo? 누가 En resultado, ¿qué dijo? La verdad, 작습니까? lo importante, o sea, tú preguntaste quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. 이런 것으로 따질 문제가 Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Esto no es lo importante. Tu pregunta está incorrecta. Si en cambio de preguntar de esa manera, 아니냐? lo que ustedes ahora tienen que preguntar, ¿qué es? Ahora, ¿será que yo podré ir al reino de los cielos? Esto es lo que ustedes tienen que preguntar. 질문이 틀렸다. Ustedes están preguntando ahora quién será mayor en el reino de los cielos, pero ustedes no debieron preguntar de esta manera, sino la pregunta que es, ¿será que ustedes podrán ir al reino de los cielos? Esta pregunta es lo más importante. Si ustedes no tienen si ustedes no vuelven y os hacéis como niños, entonces ¿será que ustedes podrán ir al reino de los cielos si no son así? Si no son como niños. 주님의 대답은 완전히 예상을 벗어난 것이죠. Por eso podemos ver que esa respuesta de Jesús es completamente diferente a lo que ellos habían esperado. Pero entonces si vemos en la palabra Marcos 18:3, sí que nos dice, si no volveréis. ¿Qué significa esa palabra volveréis? Si vemos en Hechos 3:19-23 que nos dice, y si arrepentéis y convertéis para que seáis borrados de vuestros pecados. Y luego si vemos el versículo 26 que dice, habiendo levantado a su hijo, le volvió que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. O sea, cuando habla sobre que seamos vueltos en Él, 회개하고 que nosotros podamos volver en Él, ¿qué significa? Que primero nosotros tenemos que convertirnos, tenemos que volver en Él para poder ir en el arrepentimiento. ¿Qué significa el volver en Él? ¿Qué significa en volver en Él? Es volver a Dios, o sea, es ser convertidos completamente. 오늘은 Por eso, 하나님께 용납되는 상태로 돌아오는 거예요. nosotros tenemos que volver, tenemos que convertirnos en ese estado para poder ser aceptados por Dios. 그런 시점이죠. 또 Es algo que nosotros podemos ver también como en la perspectiva de Marcos, que habla acerca del ahora. 있는 상태로 돌이키는 거예요. O sea, entonces sí, también tenemos que volver para poder ir al reino del cielo, que es la perspectiva de Mateos. Por eso, nosotros tenemos que volver a Él hoy, en el día de hoy, que es la perspectiva de Marcos, y nosotros también tenemos que volver, o sea, tenemos que volver para poder entrar al reino de los cielos, que es la perspectiva de Mateo. 말하고 있고 중심이 Y nosotros podemos ver que en Mateo, la verdad, su perspectiva y su énfasis es en el reino de los cielos. Por eso, entonces él habla todo a través del reino de los cielos. Pero Marcos en ese momento habla, ¿será que uno ahora, en este momento, puede ser aceptado por el Señor o no? 하나님의
내가 첫째가 되느냐 Por eso, Mateo, cuando habla acerca del problema de quién será mayor o menor, está hablando en la perspectiva, ¿será que tú podrás ir al reino de los cielos? Primero está preguntando, ¿será que tú podrás ir? 예수 믿고 Queridos hermanos, nosotros al creer en Jesús y ahora que nosotros somos cristianos y ahora volvemos a la iglesia, ¿qué es lo que los tres diferentes procesos que nosotros pasamos? Primero, es el arrepentimiento, es el hecho de que nosotros conocemos que somos pecadores y nosotros nos arrepentimos de que nosotros éramos pecadores. 내가 이렇게 엄청난 죄 속에서 있었구나. Que nosotros ahora entendemos que éramos personas que estuvimos en el pecado y así volvemos a Dios. O sea, entendemos el hecho de que nosotros éramos pecadores y ahora nosotros tenemos esa fortaleza delante del Señor. Y ahora, segundo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que ahora nosotros conocemos del hecho que nosotros espiritualmente íbamos a caer. ¿Esto qué significa? Que nosotros entendemos, o sea, descubrimos que nosotros no somos justos, que no tenemos nada que entregar delante del Señor. 무슨 용서를 받는다든지 Del hecho de que nosotros podamos tener perdón, de que recibamos algo de Dios. 할 것이 없구나. Que nosotros no tenemos nada delante del Señor. 내게 De que para mí, 내 스스로의 것이 no hay nada. No hay nada que jactarse de mí mismo. 이런 자들은 Por eso, 자신을 estas personas, 무가치하고 la verdad, conocen y saben de que no tienen ningún valor, de que no son aptos y conocen acerca de esto, de que espiritualmente han caído por completo. 첫째는 겸손. Y luego, tercero, ¿qué es? Es la humildad. 자기 현 주소를 잘 알고 있기 때문에 De que ¿por qué? Porque conoce que sí, de quién es él mismo y ahora se humilla delante de Dios, que no puede levantar su cabeza delante de Dios, como no tiene nada delante de Dios, como no tiene ningún valor, no puede buscar sus propias cosas y ni siquiera puede pedir delante del Señor, ni tampoco puede hacer nada delante del Señor y siendo orgulloso, sino que solamente lo único que hace es aceptar lo que es de Dios y hacer lo que es de Dios. Como nos dice Marcos 8:34, es tomar la cruz de uno mismo, negarse a sí mismo y tomar su propia cruz y seguirle. 바로 주님이 Esto es lo que hará. 아이 같은 그런 Esto es lo que está hablando Jesús cuando habla que tiene que ser como niño. 어린아이는 겸손한 Si nosotros vemos a los niños en Israel, eran modelo de la humildad. 아이가 성품이 겸손해서 야, Pero entonces esto no significa que el niño en sí sea humilde, no significa que el niño como siendo pues inocente, sí, tomando esto y como modelo. Si nosotros vemos a los niños, si los niños luego de un momento, luego cuando crecen, obviamente no significa que ellos sean santos, sino que ellos también pecarán. Y no significa que los niños en sí, la verdad, sean pues santos, sino que ellos también tienen pecado y tienen esa injusticia dentro de ellos. 그 사회적인 그런 환경 때문입니다. Pero entonces cuando habla sobre los niños, 우리가 알아야 될 entonces es algo que no es algo que el Señor habla en la perspectiva de ese tiempo, de esa época, en ese momento, y es algo que nosotros tenemos que conocer. ¿Y por qué? Porque nosotros no vivimos en esa época y por eso nosotros al conocer esto podemos conocer por qué Jesús dijo que uno tiene que ser como niño. Si vemos a los niños en esa época, los niños eran consideran los más bajos dentro de la sociedad y como todavía no son maduros, ellos la verdad eran considerados en los más bajos porque ni siquiera podían trabajar y ni siquiera podían pues ser tomados para ser soldados o usarse en la guerra. E incluso cuando eran censurados, la verdad no buscaban
no aceptaban a los niños. Si vemos en Marcos 6:44, 사회에서 어떤 지위도 없습니다. cuando hablan sobre los niños, la verdad esos niños ni siquiera eran aceptados. E incluso en Gálatas 4:1, entonces si vemos a los niños la verdad no tenían ninguna aceptación pues social y eran como cualquier siervo. 어린아이들은 뭐 성취할 Era 것이 como 없어요. un tipo de esclavo. No había nada que jactarse de ellos. No había nada que ellos podían hacer, pues porque no tenían ninguna fuerza o ningún honor. 당시에 Aunque hoy en día los niños son honrados por el honor del Padre, pero en ese momento, la verdad, los niños que eran muy pequeños, la verdad no tenían ningún pues voluntad propia. 랍비들이 그 어린아이를 그 E incluso, pues los rabí, ni siquiera esos maestros, ni siquiera quisieron enseñar a los niños. Y también los discípulos, cuando vieron que los niños querían venir a Jesús, eran rechazados, eran echados a un lado. ¿Por qué? Porque ellos no podían hacer nada. 그들이 소원 같은 건 그냥 되게 Y podemos ver de que los deseos que ellos tenían eran muy pequeños. Lo único que ellos podemos ver cuánto ellos dependían de sus padres. ¿Por qué? Porque sin sus padres ellos no pueden vivir. ¿Por qué? Porque los creyentes no pueden vivir si no es por Dios. Porque Dios los está protegiendo. El Señor. 소박한 행복 Ellos pueden vivir por ello. Los creyentes pueden ser felices por eso que es tan pequeño. 단순하죠. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún orgullo dentro de ellos. No tienen esa avaricia, esa codicia dentro de ellos. 천국에 들어갈 수 있는 Si vemos ese estado espiritual de esos niños, son los que son aptos para poder ir al reino de los cielos. 예수님 말씀은 사람이 회개해서 어린아이 같이 되지 않으면 Sí, que el Señor nos dijo a nosotros. El Señor incluso ha dicho de que todos aquellos que se arrepienten y no tienen ese corazón de niño no podrán ir al reino de los cielos. Si no se humillan como los niños, no pueden ir al reino de los cielos. Si nosotros vemos a los niños, ellos no tienen ningún orgullo, no son orgullosos y no tienen ninguna avaricia dentro de ellos y ninguna codicia para codiciar algo. O ellos no pueden pensar en ellos, ni siquiera pueden pensar en ellos. Y ni siquiera piensan en cosas grandes en el cual tendré que hacer esto para poder mostrar y ser aceptado por a los hombres. No piensan en estas diferentes cosas, sino que ellos son felices, son contentos solamente con estar en los brazos de su madre. ¿No es así? 따뜻한 관심으로 해서 행복해 Ellos son felices solamente con ese interés, con el interés que reciben de sus padres. 불만이 없어요. Y ellos no se quejan con lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos saben de que sin sus padres ellos no pueden vivir. 어떤 종교적 성 Si vemos a los judíos que ya habían realizado cosas mucho más grandes, ellos pensaron que ellos eran aceptados por Dios y recibieron lo que era de Dios. 복이 있습니다. Y no solamente los maestros y esos judíos, sino también incluso los discípulos tenían ese tipo de naturaleza y pensamiento. ¿Quién será mayor en el reino de los cielos? Pero que dice en Mateo 18:4, tú no vas a poder entrar en ese lugar si no eres humilde, como el niño. 어린아이 같이 이렇게 되지 않으면 Si tú no eres humilde como este niño, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Si tú no te humillas, no vas a poder entrar al reino de los cielos. 겸손은 그리스도인의 기본 자세이고 La humildad es esa actitud básica del hombre. E incluso, como les he dicho, acabo de decir, ese reglamento, esa ley para que nosotros podamos ir al reino de los cielos. Pero la humildad no significa, esto no tiene nada que ver con la salvación. No es un elemento en el cual uno puede usar para poder recibir la salvación. Y tampoco no es algo que nosotros podemos venir delante del Señor y ser aceptado el Señor. 또 본인의 심령이 하늘과 맞지 않으면은 Pero, ¿qué significa esto? Entonces, la humildad, si su corazón en sí no es apto para poder ir en ese camino, entonces no va a poder ver a Dios. 일단 우주 공간으로 가려면은 여기서 Si uno quiere sobrepasar más allá del Hades, entonces mientras estemos en Hades, entonces tenemos que ser vestidos con esa ropa del Hades para poder luego ir en ese lugar. 그러나
para poder traspasar eso. 환경에 맞는 자, 맞는 Pero aquel que es apto delante del Señor, para que nos está pidiendo ese elemento para que nosotros podamos ser aptos delante del Señor, que es completamente diferente a este mundo. 하지만 완전히 Aunque este mundo lo vaya a rechazar, 내 말이 맞는 것을 증명. el Señor que nos está diciendo que yo haré para que ustedes puedan ser testificados estos, que dice en Marcos 10:31, pero muchos primeros serán posteriores y los postreros serán primeros. 스스로 자기 공로를 통해서 개인의 성공을 Porque aquellos a los que quieren y seguir sus propias codicias y avaricias, la verdad, son completamente opuestas con la iglesia de Cristo. Al hecho de que busca lo que es de sí es completamente opuesto con los del cielo. 그래서 첫째가 될 것이냐 둘째가 될 ¿Qué es lo que el Señor no nos dijo? No, Él les dijo, ustedes, la verdad, no, lo importante no es si ustedes serán el primero o será el segundo, sino ustedes primero tienen, el problema es si ustedes podrán entrar o no. Si ustedes entran, serán el primero. Queridos, todos nuestros miembros que ahora han recibido la salvación, nosotros que hemos sido aceptados por Dios, nosotros ahora que podemos entrar al reino de los cielos, ahora que somos aptos en el reino de los cielos, 천국에서 첫째가 되는 것을 걱정하는 자들이 아니라 espero que no se preocupen por quién será el primero en el reino de los cielos, sino que cada uno de ustedes se preocupen si ustedes podrán entrar o no. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de nosotros no sigamos las cosas del mundo, sino que nosotros solamente escuchemos la voz del Señor y podamos seguir ese camino y así podamos entrar al reino de los cielos. Aleluya. Oremos en este momento para que el Señor nos ayude y obre dentro de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, 큰 은혜와 te damos gracias por esa gracia que nos has dado y esa guía que nos has dado. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser uno contigo y así podamos seguir esa guía que viene de ti. Y ayuda, Señor, que nosotros no perdamos esa inspiración y seamos humildes y así nosotros podamos ser recibidos por ti y así nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Ayuda, Señor, que así nosotros podamos entrar dentro de ti. 종과 교회가 하나가 Ayuda, Señor, que tu siervo y todos nosotros podamos ser en uno y así podamos triunfar en tu obra. 예수 이름으로 기도드립니다. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 일어서셔서 Todos de pie y vamos a alabar esta alabanza. 우리 본유의 모습은 Nuestra naturaleza en sí, 하나님 쓰시는 자 되어야 됩니다. 겸손한 마음으로 no podemos venir delante del Señor, sino nosotros con la humildad tenemos que venir delante del Señor para poder ser usados por Dios. Entreguemos nuestro corazón y nuestra fe delante del Señor 드리겠습니다. con esta alabanza. 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서. 나의 몸 주께 드리오니 주 받으옵소서. 주님 내가 여기 있사오니 나를
주소서. 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주한테 오소서. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서. 나의 맘 나의 몸 주께 드리오니 주가 들어오소서. 주님 내가 여기 있사오니 나를 써주소서. 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주가 주옵소서. 할렐루야 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros de nuestra iglesia Songnak y todos los berianos 사랑하는 우리 성도들과 가정 위에 y en sus familias por todos los siglos. 있을지어다. 아멘. 자, 우리 하나님 앞에 Demos gloria delante del Señor. 자, 지금
코로나 사태로 En medio de toda esta dificultad con el virus corona, espero que ninguno de nosotros perdamos nuestra fe, sino en cambio seamos uno y así nosotros podamos realizar esa voluntad del Señor y así nosotros todos juntos podamos obedecer y así podamos ser llenos del Espíritu Santo. 사랑하는 성도 여러분 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.